Bueno, muy, muy buenas noches. Tengan todos un excelente momento especial. Qué alegría tener esta oportunidad nuevamente de estar con todos ustedes a través de este medio. Que Dios siga derramando sus ricas, especiales bendiciones. Y hoy estamos dando inicio a este tiempo de enseñanza, tiempo de la palabra de Dios, tiempo de reflexionar, tiempo de meditar, tiempo de sumergirnos en las escrituras. Estaremos tocando una temática especial que hace referencia a, sobre todo, estos tiempos de ser esa luz, de ser esos evidenciadores de lo que es Jesús en la vida de una persona. Hoy vamos a estar tocando esta temática, testigos de Cristo. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad, nunca acostumbro, hacía mucho tiempo no lo hacía, de sentarme a platicar especialmente con las personas que andan en las calles de dos en dos, específicamente los testigos de Jehová. Un día sábado llegaron ellos insistentemente a quererme predicar, quererme hablar de lo que ellos promueven basado en la revista Despertar. Yo me negué, estaba en ese instante ocupado, pero fue tanta la insistencia que salí a la calle a escucharles. Tiempos atrás tenía la costumbre de tener discusiones doctrinales con ellos, pero entendí que la palabra de Dios no tiene ese objetivo de contender, sino de edificar. Y me puse a escuchar qué hablan los testigos de Jehová, cuál es su medio de llegar a las personas, cuál es su temática principal, cómo le llega a aquel que le están hablando, y su temática era exclusivamente el reino milenial, que es con que ellos abren el tema para quererse dirigir a la necesidad de Dios, de Jehová Dios, de implantar ese reino nuevo, y utilizan muchos textos bíblicos. Yo le escuché muy atentamente, con mucha educación. Les hice algunas preguntas y allí entendí que el ser testigos tiene otra clase de objetivo. Me puse a investigar un poco más respecto a los testigos de Jehová, cómo ellos comenzaron en sus inicios, llamándose los estudiantes de la Biblia, a través de Rutherford, a través de estos hombres que comenzaron en los años 1880 este movimiento llamado los Testigos de Jehová. John Russell, sus padres adventistas, comenzaron a infundir, comenzaron a hacer referencia al reino milenial, a la segunda venida de Jesús, a estipular fechas, y hay una fecha muy clásica para ellos que es 1914. Al no darse la venida de Jesús de una manera visible, se saca que vendría de una manera invisible, instaurando el reino espiritual para después tomarse el reino físico, la tierra misma. Y esto me llevó a
a estudiar un poco más qué es ser testigo no de Jehová, sino de Jesucristo, que es lo que la Biblia enseña. Ahora, ellos toman la temática desde el libro de Isaías 43:11, de ahí surge el nombre de testigos de Jehová, sin ánimo de recriminarles, sin ánimo de juzgarles. Simplemente este es un historial extraído de estudios que he hecho respecto a cómo se inició este movimiento. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Dice Jehová que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, quien los estorbará. De aquí surge este movimiento o el nombre de los testigos de Jehová. Pero vamos entonces a ver qué dice las Escrituras, qué dice la Biblia, específicamente en el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 8, que es un texto muy clásico. Lo dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay algo peculiar, es que el libro de los Hechos de los Apóstoles se le llama el libro de la iglesia, la iglesia naciente. El concepto de iglesia no existía en la visión profética antiguo testamentaria. Viendo bien, los profetas nunca vieron en profecía la iglesia. Por ahí tuvieron algunos vestigios, algunas visiones que ellos no entendían. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 3 hace referencia de la iglesia de una manera enfática, donde dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a vosotros los gentiles que en otros tiempos no fueron entendidos ni por los profetas, sino que este misterio me fue revelado a mí, dice el apóstol Pablo, se me fue revelado para anunciar el evangelio entre los gentiles. Ese evangelio que la iglesia va a anunciar tiene que ir precedido de la resurrección de Jesús. Y precisamente la resurrección de Jesús trajo una nueva dimensión que Israel nunca entendió, ni entendieron los profetas antiguotestamentarios, pero que Dios metió a la iglesia para entender esa dimensión tan sobrenatural. Aquí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra testigos aquí es la palabra griega martus, de ahí viene la palabra mártir. Y un mártir tiene que ver con muerte. Un mártir expone su vida o entrega su vida por una causa. Entrega su vida 100%, no la entrega parcial, sino total. Los mártires, los apóstoles fueron mártires. Si usted tiene conocimiento de la historia, cómo murieron todos estos apóstoles, todos estos 12, muchos murieron catastróficamente, decapitados, murieron crucificados hacia abajo, de una manera vil, terrible, sufriendo persecuciones, cárceles, y entregaron su vida por una causa, por la causa de Jesús. Y de aquí proviene la palabra testigo, martus. La palabra testigos, allí la palabra martus deviene de mártir. Y dice aquí: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo especial es cómo Dios va a poner sobre la iglesia primeramente un fundamento poderosísimo, que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo
no había sido derramado sino en algunas personas en el concepto antiguo testamentario, exclusivamente personas como en el caso de David, como en el caso de Sansón, como en el caso de Salomón, como en el caso de los profetas, como en el caso de los jueces, de los reyes, de algunos reyes. El Espíritu Santo venía de una manera parcial. Lo ideal es que el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne, pero en el libro de los Hechos se derramó solamente sobre la iglesia. ¿Por qué se derrama sobre la iglesia? ¿Y por qué la base fundamental del derramamiento del Espíritu Santo es la resurrección? La iglesia parte de la resurrección de Cristo. Entienda esto, por favor. Y esto le va a dar a usted una mayor comprensión de lo que es el concepto de iglesia y cómo lo tenemos que asociar con poder del Espíritu Santo y cómo lo vamos a asociar también con la resurrección de Cristo. Cuando uno ve los evangelios o el evangelio, bueno, es equivocado decir 4 evangelios, ¿no? Uno muchas veces dice evangelio de Mateo, evangelio de Marcos, evangelio de Lucas, evangelio de Juan. No son 4 evangelios, es un solo evangelio en 4 perspectivas diferentes, donde Mateo ve a Jesús como el rey, Marcos ve a Jesús como el siervo sufriente, Lucas ve a Jesús como el hombre perfecto y Juan lo ve como el Hijo de Dios o como el mismo Dios. Entonces, esas 4 perspectivas de Jesús fueron reflejadas por estos hombres. Ahora, en el evangelio en estos evangelios no estaba representada todavía la iglesia. La iglesia no había nacido porque la iglesia sale específicamente, si bien es cierto, los que dieron inicio a la iglesia fueron los mismos discípulos de Jesús. Pero la iglesia continuó su comisión, fue en los gentiles convertidos al Señor. En ese tiempo, esos gentiles eran romanos, muchos de ellos eran de diferentes provincias asiáticas romanas, influenciados por una mentalidad griega. Los griegos que permearon tantas regiones como Corintios, como Éfeso, como Filipos, como Tesalónica, como la Odisea, donde se ofrecían cultos a otros dioses, donde había una cantidad de serie de templos. Entonces había una variedad de creencias, sobre todo en el mundo gentil, porque los judíos son muy intrínsecos o muy encerrados y muy fieles a su ley, en su monogamia de solamente ser exclusivos para con el Señor. Pero la iglesia comienza desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los evangelios, el tema no era la resurrección, el tema era la ley y la obediencia, pero la resurrección viene a verse al final de los evangelios. Por eso uno de los libros donde más se habla de la resurrección de Cristo es en el libro de los Hechos. Y los testigos, mucha atención a esto, los testigos, se le llamaban testigos de Cristo, eran los que evidenciaron la resurrección de Jesús. Aquí vamos a ver algo bien especial, donde dice aquí en el verso 3, 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, ya había resucitado, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Pero usted va a ver más adelante en el verso capítulo 1, 22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsebás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todo, muestra cuál de estos tú has escogido para ser parte de esos
apóstoles. Pero tenía que ser precisamente testigo de la resurrección. Y la Escritura dice que estos testigos se evidenciaron. Más adelante vamos a ver por aquí en el verso 32 del capítulo 2, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado para la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que nosotros veis y oís. Y dice la Biblia que primeramente se le apareció a 12, se le apareció a 500 y a todos estos les llamaron testigos. Es decir, que el testigo de Cristo es el que evidencia la resurrección en todo. ¿Qué es resurrección? Es darle vida a todo lo que está muerto. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos muertos. Nosotros no llegamos ni moribundos, ni llegamos muriéndonos, sino llegamos muertos. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1, y Él me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados en los cuales anduvimos en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo. Ahora, vamos a asociar la palabra resurrección con testigos. Yo les decía inicialmente que este movimiento llamado Testigos de Jehová, que su temática principal, su lema principal, es hablar del reino milenial, que la tierra es nuestra herencia, que vendremos a vivir plácidamente en esta tierra, en el reino milenial, que habrán 144 que solamente vivirán en el cielo y el resto de testigos de Jehová poseerán la tierra. Esa es la temática de ellos. Pero la Biblia hace referencia más enfática que los testigos de Cristo son los que evidencian claramente la resurrección, vida de resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hay algo muy especial en todo esto. Cuando uno ve el libro de Lucas, usted va a ver dos discípulos que iban camino a Emaús. Dos hombres, y ahora estos fueron discípulos de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús no solamente tuvo 12 apóstoles, 12 discípulos que les llamó apóstoles, sino también tuvo otros discípulos aledaños? Y esto del capítulo 24 hacían parte de ese clan de discípulos que tuvo Jesús adyacente a los 12 apóstoles. Estos hombres me llaman la atención y habla de la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro especies aromáticas, dice aquí. Pero he aquí que dos hombres iban camino a Emaús. Y a mí me llama mucho la atención porque ellos caminaron con Jesús, vivieron con Jesús, oyeron a Jesús continuamente, y cuando Jesús resucita, no le conocieron, no le entendieron, y aquí podemos nosotros ser parte también de estos dos hombres, que conocemos mucho del Jesús histórico, pero poco de Jesús resucitado. Y ese Jesús resucitado es el que alberga y el que contiene el poder sobrenatural. Después del libro de Hechos, comienza toda una dimensión de gloria. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos. ¿Testigos de quién? Testigos de Cristo. Testigos de Jesús. Y por eso es que reiterativamente usted va a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles
la palabra testigo con resurrección. Y estos fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. A mí me llama mucho la atención en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 15. Por favor, acompáñeme. Libro de Hechos, capítulo 3, verso 15. Lo siguiente: ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Nosotros somos testigos. Atención a esto. Nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Nosotros somos testigos, decían ellos, de lo que Jesús puede hacer. Testigos. Testigos de Cristo. ¿Sabía usted que la temática más discutida en las universidades, en el mundo intelectual, es la resurrección? Es donde más se ha puesto en racionamiento, se ha dudado, se ha discriminado, se ha desvirtuado. La temática en el mundo intelectual es el tema de la resurrección. Es un tema que no se cree tan fácilmente. Aún más, inconscientemente el ser humano no tiende a creer en la resurrección. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Jesús frente a Marta y María con la resurrección de Lázaro? Es algo impresionante cómo vemos que Jesús está frente a Marta, frente a María, y le dice: van y muevan esa roca. Y ella le dice: no, Señor, es que hiede ya. Y Jesús le dice: si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Atención a la respuesta de Marta. Marta le dice: Señor, yo creo que mi hermano resucitará en el postrer día. Amigo, usted que me está escuchando, es tan fácil uno creer teológicamente en la resurrección futura. Claro, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es difícil uno creer en la resurrección instantánea. No estoy hablando de pronto de la resurrección física, aunque se dan casos. Estoy hablando de aquella persona que está muerta espiritualmente y Dios le va a dar vida. ¿Cuántas madres, cuántas esposas o esposos, al ver su esposo reacio a las cosas de Dios, sus hijos, dudamos de que esa persona se va a convertir, o ese vecino tan difícil, con un carácter no rendido, pero vemos cómo nos cuesta creer que esa persona va a ser transformada y va a ser cambiada. ¿Sabes que los testigos de Cristo son aquellos que están prestos a creer que todo lo que está muerto va a vivir? Aquel hogar que no hay nada que hacer, porque hoy en día la psicología utiliza el plan más fácil. Lo mejor es que se separen. Si usted no puede convivir con su mujer, si se acabó el amor, lo mejor es que cada uno tome su maleta, ábrase y convivan. Pero la Biblia cree otra cosa. Todo lo que está muerto podrá Dios darle vida. A mí me llama mucho la atención el libro de Efesios, que es una enseñanza hacia la iglesia. El libro de Efesios, capítulo 1, verso 17, que es uno de los textos para mí favoritos. Es un texto que hace parte siempre de mi oración. 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que yo sepa cuál es el propósito en que he sido llamado, cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y después dice: para con nosotros que es en Cristo Jesús. Ese poder, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos. Mucha atención. ¿Se acuerdan que dice el libro de Hechos capítulo 1 verso 8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo? El testigo es aquel que evidencia el poder de Dios. Vuelvo y lo repito, el testigo de Cristo es el que evidencia el poder de Dios en manera de resurrección. Por eso nuestra oración debe de cambiar nuestro lenguaje. Cuando nosotros aprendemos a orar en el Espíritu, lo que estamos orando es vida. Nosotros no podemos tener oraciones religiosas. No es por las muchas palabrerías, sino la eficacia. Hay un texto en el libro de Santiago que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz allí es la palabra energes, la palabra griega energes, que significa poderosa para adquirir resultados. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando nosotros continuamente estamos hablando la palabra, estamos hablando resurrección. Por eso la temática en el libro de los Hechos, que tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia comienza con el libro de los Hechos. La iglesia tiene que marcar una diferencia, es una dimensión diferente. A mí hay un texto que la verdad que me ha impactado muchísimo. Cada vez que lo leo me sumerge, que es el libro de Hechos capítulo 4 verso 33. Créalo que cuando usted lo lea conmigo, usted se va a impresionar de esta gema, de esta joya que debería de estar siempre en nuestro corazón. Quiero leerlo con todos ustedes, el libro de Hechos capítulo 4 verso 33. Dice así. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Mire esto, por favor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundancia gracia era sobre ellos. Es decir, que ellos convirtieron el Evangelio, porque es que el Evangelio no existía con el pueblo de Israel. Jesús fue el que inicia esa palabra Evangelio, Evangelius, en el griego, que significa las buenas nuevas. Y hay una cosa, es que en los Evangelios usted va a ver a Jesús en su representación humana. Solamente al final es que se viene a evidenciar a Jesús resucitado. Por eso el apóstol Pablo hace una referencia a la iglesia de esta manera. Está en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, de no hacer ya referencia, mucha referencia sobre Jesús en su manera humana, sino en su manera resucitada. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16, mire lo que dice. De manera que nosotros, está hablando de la iglesia, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo hago esta pregunta: ¿de qué manera está representando o de qué manera está dando a entender el apóstol Pablo cómo tenemos que conocer a Jesús? No en la carne, no Jesús en su manera humana como lo muestra en los evangelios. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros no vamos, claro que leemos el evangelio, estamos hablando que el poder de resurrección pertenece a la iglesia y que a Jesús ya no podemos conocerle en la manera humana, sino en la manera resucitada para ser testigo de Cristo. Yo lo que estoy tratando de dar a entender es que el testigo de Cristo, ser mártir, porque la palabra testigo es martus, mártir, es alguien que entrega todo por una causa. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida por el Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos ciegamente, lo que vamos a creer es que Él es poderoso
para resucitar lo que está muerto. Atención a esto, para resucitar lo que está muerto. Y estamos hablando de que nuestra oración, nuestro estilo de vida, no es todo lo que está a nuestro alrededor, debe de producir vida. Nosotros somos generadores de vida, generadores de vida, testigos de Cristo. Hay algo muy especial que usted pueda comprender. En la Biblia hay algo que se llama la hermenéutica, que es la manera correcta de interpretar las escrituras. Para uno tener una hermenéutica correcta, lógicamente hay que saber la cultura bíblica, hay que aprender a conocer los tiempos de la Biblia. Hay que conocer la idiosincrasia, hay que conocer cómo fue formado el canon bíblico. Por ejemplo, ¿no es cierto que usted siempre, si yo le digo cuál es el primer libro del Nuevo Testamento, usted me va a decir que Mateo? ¿Usted sabía que el primer libro que se escribe de todo lo que nosotros llamamos el compendio del Nuevo Testamento, son 27 libros, y siempre relacionamos que el primer libro, porque va de primero, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Pero el primer libro que se escribe en todo el compendio nuevo testamentario es el libro de Santiago. Se escribió en el año 46 después de Cristo. El primer libro de todos esos es el primero que se coloca allí, hablando pues de época. El Evangelio de Mateo se escribe en el año casi 60 después de Cristo y casi fue uno de los últimos, igual que Marcos, igual que Lucas, igual que Juan. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos entendido que el Antiguo Testamento consta de 39 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros. Y clasificamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero a mi parecer, a mi criterio, para tener un estudio correcto y una cosmovisión correcta, yo tengo que aprender a comprender qué es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y tengo que comprender qué es el Nuevo Pacto. ¿Sabía usted, por ejemplo, que el Antiguo Testamento comienza con Moisés? Dios le revela el Antiguo Pacto a Moisés. Es desde allí que comienza el concepto antiguo testamentario, Antiguo Testamento. Antes, en el caso de Abraham, no hicieron parte del Antiguo Pacto. Ahora, ¿cuándo comienza el Nuevo Testamento? ¿Se recuerda cuando Jesús, en aquella cena, toma una copa? La palabra copa allí es la palabra griega poterión. ¿Se acuerdan las copas del Apocalipsis? Las copas del juicio. Las copas del juicio son 7 copas del juicio. Siempre que usted vea en la Biblia la palabra copa significa juicio. Cuando Jesús toma la copa, ese vino que tenía el suministro de la copa, suministro del vino, representaba en ese instante el juicio de Dios. Y él dice, este es el nuevo pacto. Es decir, que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento va a comenzar después de la muerte de Jesús. Uno siempre ha clasificado los evangelios como nuevo testamentario, pero usted va a ver que los evangelios hacen parte de la narración de la ley, y la ley era el antiguo pacto, antiguo testamento. Es decir, que lo más correcto en una hermenéutica, ahora yo no estoy diciendo que los libros están mal puestos, así los colocaron Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero haciendo un estudio más concienzudo, qué libros hacen parte del Antiguo Testamento y qué libros hacen parte del Nuevo Pacto, y usted va a ver que el Nuevo Pacto comienza con el libro de los Hechos. Lo que pasa es que nosotros hemos relacionado Antiguo Testamento con el nacimiento de Jesús. Antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, hubiera sido preferible haber manejado no como testamento, ni como antiguo, ni como nuevo, sino más bien la relación debería ser con el nacimiento de Jesús. Estos libros se pusieron
después del nacimiento de Jesús. Porque si hablamos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto comienza en la muerte de Jesús, y Hebreo lo testifica, dice que el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento tiene que haber muerte del testador para convertirse en ese Nuevo Testamento. Y hay una cosa, el Antiguo Testamento está basado en promesas. Dios promete bendecir, promete salvar, pero el Nuevo Testamento ya está basado en la realidad. Por eso Jesús dijo, consumado es. Cuando Jesús dice consumado es, cuando va a morir, consumado es, significa ya lo he llevado todo a la máxima expresión, ya todo lo he pagado, ya todo está consumado. Y es allí en donde nosotros arrancamos. Por eso, el comienzo de la iglesia está basado en el fundamento de la resurrección. La resurrección. La resurrección representa vida. Es decir, que la oración tiene que ser muy diferente a como se hacía en el Antiguo Testamento. La oración tiene que ir impregnada de vida, de resurrección. Por eso es que la testificación de los discípulos de Jesús de aquí en el libro de los Hechos era la evidencia de que Cristo resucitó. Amigo y amiga, nosotros tenemos que ser testigos de Cristo todos los días. Soy testigo de que Cristo hace milagros poderosos. Que lo que está muerto resucita. Que cuando usted ve una persona al frente suya que no tiene al Señor, esa persona está muerto, es un muerto viviente. Es como aquella película o aquel tráiler que se hizo de Michael Jackson, Thriller, donde usted veía saliendo de las tumbas una especie de momia, la gente caminando, andando, es decir, muertos caminando. Y así está la gente, muertos en vida. Por eso Jesús le dice a un hombre, si quieres seguirme, tienes que dejar todo. Entonces este hombre le dice, déjame, yo primero voy y entierro a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Queriendo decir que toda la humanidad está muerta. Cuando usted ve frente a una persona que no tiene a Jesús, que puede tener mucho dinero, que es un intelectual, que es una persona importantísima, es simplemente un muerto espiritualmente. Y esa persona, Dios la ve como un punto negro, ni siquiera la ve. Porque lo que hace la resurrección es que esa persona resplandece, esa persona, la luz, eso hace la resurrección, la vida de resurrección. Por eso Jesús dijo, yo soy camino, yo soy la verdad, y esa verdad me lleva a la vida. En el tabernáculo antiguo, la primera puerta se le llamaba el camino, la segunda puerta del tabernáculo la verdad, y la tercera puerta se llamaba la puerta de la vida. Ahora, ¿por qué puerta de la vida? Porque había un velo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, y ese velo era una cortina muy gruesa, y esa cortina era la separación. Lo especial es que acá en este lugar santísimo reposaba la gloria de Dios, la gloria chequina, o esa gloria de esplendor, esa gloria cabot. Y esa gloria era vida. Nótese esto. El maná, fuera del tabernáculo, fuera del lugar santísimo, se derretía. Usted sabía que ese maná, cuando se cogía por las mañanas, al salir el sol se comenzaba a derretir en las manos. Al otro día, si usted dejaba maná, se llenaba de gusanos. Es decir, se podría fácilmente. Dos cosas. El maná se desvanecía a las pocas horas y el maná se podría al otro día. Pero cuando el maná se metió allí en el arca del pacto, ese maná fue preservado. Aquí hay otra razón impresionante. Las varas secas, ¿se acuerdan de la autoridad que Dios escoge? En este caso Moisés y Aarón, y se rebeldiza una parte de Israel
Y Dios le dice a Moisés, dile a cada príncipe de cada tribu que cojan varas secas. A mí me llama mucho la atención esto, pero tenían que ser varas de almendro, porque el almendro es prototipo de resurrección. ¿Por qué de resurrección? Porque el almendro es uno de los primeros árboles en el mundo entero que se adelanta, que es prematuro, que florece primero, que se adelanta primero. Y por eso la resurrección se le llama primicia, porque el concepto de primicia es que se adelanta. Entonces, cogen unas varas secas, unas chamisas de almendro ya secos, ya no tenía vida. Van y las meten al lugar santísimo, y la vara que florece es la vara de Aarón, porque Dios lo que hace es que en cada varita se le colocaba el nombre de cada príncipe de cada tribu, y cuando fueron a ver al otro día, la vara de Aarón había reverdecido, es decir, la vida de Dios vino representando resurrección. Ahora, usted que está allí escuchando, yo le animo que hagamos algo. ¿Qué tal si levantamos una oración que tenga sello de resurrección? ¿Qué tal si movemos el mundo espiritual a través de la oración, pero de una manera diferente? ¿Qué tal si comenzamos a ver que eso que es imposible para nosotros humanamente lo podemos ver posible? ¿Por qué no nos atrevemos a ser testigos de Cristo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es el tiempo de caminar como muertos, porque la muerte todo lo desvanece y todo lo acaba. El dinero se acaba, los matrimonios se acaban, termina uno arruinando su vida, pero la vida de Cristo resucita todo lo que es imposible para el hombre. Ese es un momento especial. Yo le animo a usted que de pronto ha estado separado de Dios, usted que ha estado de pronto apartado y que ha visto que todo es infructuoso y que usted ha querido manejar las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Amigo y amiga, yo le invito en este instante, en este momento, a que hagamos una oración diferente, una oración de acuerdo a lo que hemos visto, una oración de vida, porque el libro de los Hechos es vida del Espíritu. Recibiréis poder. Un hombre cojo que estaba por muchos años, nunca usted va a ver en los evangelios a un Pedro haciendo milagros, pero usted va a ver en el hecho de los apóstoles, no tengo oro ni plata, pero lo que te tengo te doy, levántate. Y se levantó. Usted va a ver un Pedro disertando y llegando 5,000 personas a escuchar su mensaje. Usted va a ver que aún con la misma sombra, era tan impresionante como aún dice la Biblia que los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanados y aún los mismos muertos eran resucitados. Usted va a ver a un Pedro compitiendo con un Juan, compitiendo con un Santiago. ¿Quién era el primero en el reino de los cielos? Y entre ellos no había una simpatía, y más bien había unas rivalidades. Pero ya en el libro de los Hechos, usted va a ver ya un Pedro y un Juan yendo a la hora tercera, a la hora de la oración, juntos ir a orar y orar diferente. Vamos entonces a levantar una oración, a decirle al Señor que todo lo que está muerto, los próximos días vamos a ser testigos de la resurrección. Yo voy a decir algo. Usted va a ser testigo en los próximos días, en las próximas semanas, de lo que Dios va a hacer. Dios te está redarguyendo. Hay algo que está sucediendo y está pasando internamente en tu corazón. Y vamos en este instante, en este momento, a orar. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 1 verso 18, Él de su voluntad, dice, me dio vida para que yo sea primicia de sus criaturas. Padre amado, yo quiero levantar una oración y unirme con todas las personas que están aquí. Señor, hoy hemos entendido
que el verdadero testigo de Cristo es aquel que evidencia resurrección y vida. Que todos los que vieron resucitado a Jesús se les llamó testigos. Los primeros testigos fueron unas mujeres que vieron a Jesús resucitado, y aún más, estas mujeres fueron a hablarle a los discípulos que Jesús resucitó, y ellos no creyeron. Después fueron a hablarle a 2 discípulos y tampoco creyeron. Es que la resurrección es tan difícil de creer. Y es que a veces a nosotros nos cuesta creer que Dios puede hacer un cambio en nuestra vida. Porque nuestra naturaleza siempre es incrédula, Señor. Yo me las personas que van a ver este mensaje y levanto una oración de poder y de autoridad. Y levanto una oración, Padre, que esté en este momento haciendo mello y que esté haciendo, que esté desacomodando todo lo que es mundano y comience Dios a acomodar lo que es espiritual, porque a mí la Biblia me dice que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Señor, la Biblia habla de que nuestra vida estaba en un caos, pero cuando vino la luz, comenzó el orden, y es que el verdadero orden comienza de adentro hacia afuera. Y algo en este momento está sucediendo, está pasando. Algo personas están siendo tocadas. Dios está sanando corazones. Dios está restaurando. Señor, Dios, te pido que en este instante toques a quien tengas que tocar. Que hables a quien tienes que hablar. En el nombre de Jesús. Que aquellas personas que nosotros hemos considerado muertos espirituales, que están apartados en el licor, apartados en la droga, apartados en un mundo vil, Dios los está sacando. Ese es el tiempo de la misericordia de Dios, en la cual operó en Cristo resucitándole entre los muertos, y así como el Espíritu Santo tomó a Jesús de las entrañas de la tierra, de la misma muerte, lo puso a vivir. Así, Señor, están las empresas, así están los hogares, así, Señor, están las personas. Lo que está muerto será vivificado en el nombre de Jesús. Señor, en este momento extiendo mis manos, Padre, en señal de creer en ti, en señal de adorarte, en señal de exaltarte. Mi Rey, Padre, mi hermoso, tú nos has llamado para ser personas del Salmo 1. El varón que no anda en consejo de malos, ni se siente en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la palabra, en la ley está su delicia. En esa palabra será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no caerá, prosperará y siempre su hoja estará verde. Estamos hablando de renuevos. Señor, dice la Biblia en el libro de Job 14, cortado, pero cuando perciba el agua de tu presencia, de tu palabra, de tu espíritu, volverá a reverdecer. Yo creo en una ley del reverdecimiento, que si tú te ves que estabas acabado, si tú ves que estabas marginado, que si tú ya te sientes deshecho, que tú sientes desilusionado de la vida, pues Dios te está dando una oportunidad. En el nombre de Jesús. Señor, algo grandioso, algo grande está por venir, algo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo tan especial, maravilloso. Hay personas que están sintiendo el poder de Dios, el poder de Dios, el poder restaurador. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú liberas en el nombre de Jesús. Padre, estás trayendo liberación en el nombre de Jesús. Tú estás tocando, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Alabado es el Señor. Amén y amén. Amigo y amiga, qué alegría haber tenido este espacio, esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Qué rico poderles saludar, todos los que están allí conectados. Permítame ver. Marco Antonio, ¿cómo está? Rubiela,
James Gallego. ¡Qué bendición! Por aquí estoy viendo a Víctor. Bueno, Víctor. Marta Cecilia Tapasco. Muchas bendiciones. Bueno, que tengan todos una feliz noche y estaremos el día de mañana con otra disertación a esta misma hora, las 8 de la noche. Bendiciones.